10 años cuidando a su esposo paralizado, una noche descubrió un regalo oscuro que cambió todo. Ana había pasado 10 años de su vida al lado de Carlos, un hombre que alguna vez fue fuerte y enérgico, ahora limitado a una silla de ruedas. Una noche oscura, mientras la lluvia azotaba los ventanales y el viento ululaba como un lobo hambriento, Ana hizo un descubrimiento que heló la sangre en sus venas. Entre las cajas de ropa olvidada en el ático, encontró un misterioso cofre de madera vieja, cubierto de polvo y telarañas, como si hubiera estado esperando que alguien lo abriera. El corazón le latía con fuerza, la curiosidad la empujaba hacia adelante, aún sabiendo que algo inquietante se ocultaba detrás de esa tapa. Al abrir el cofre, un chillido agudo la atravesó. Dentro había una serie de objetos que parecían sacados de un cuento oscuro, una muñeca de cerámica desgastada, con una sonrisa siniestra, un pequeño frasco que contenía un líquido opaco, vibrante y peligroso, y un diario desgastado, cuyas páginas parecían susurrar secretos prohibidos. Ana se estaba adentrando en un mundo que había permanecido oculto por demasiado tiempo, y el ambiente se tornó espeso, casi palpable. ¿Qué significaban esos objetos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué conexión tenían con su vida actual? Mientras sostenía el diario entre sus manos temblorosas, un escalofrío la recorrió. Las palabras garabateadas eran un grito desesperado por atención, revelando un pasado lleno de dolor y traición. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. En el fondo de su corazón, ya se estaba formando un oscuro presentimiento. De repente un ruido sordo resonó en el pasillo. Ana se giró, el rostro pálido e inquieto. ¿Sería su esposo, o el eco de algo más maligno? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio en la casa se hizo más pesado, y el aroma a humedad era casi opresivo. Ana, con la mirada fija en el pasillo, sintió como su pecho se apretaba. ¿Qué significaba todo esto? Conforme los minutos pasaban, cada uno de los objetos en el cofre parecía cobrar vida, como si estuvieran esperando su aprobación, su señal. Esa noche el destino de Ana y Carlos podría cambiar para siempre, pero, ¿estaba ella lista para enfrentarse a la verdad? Mientras las sombras danzaban a su alrededor, un solo pensamiento cruzó su mente: lo que había descubierto podría ser su salvación o su condena. ¿Cuál sería? Ana contuvo la respiración y aferró el diario con una mano, mientras la otra se mantenía en la tapa del cofre. El corazón le golpeaba contra el pecho como un tambor frenético. Justo cuando decidió que debía cerrar aquel cofre y nunca volver a mirar, otro ruido resonó en la casa. Esta vez más fuerte, casi como un grito ahogado. Se dio la vuelta y por un breve instante sus ojos se encontraron con los de Carlos, quien había aparecido en el umbral, su rostro pálido iluminado por un rayo que atravesó las nubes. En su mirada había una mezcla de miedo y algo más, un destello de conciencia que Ana no recordaba haber visto en años. ¿Podía ser que aún había un atisbo del hombre que amaba detrás de esa mirada distante? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Carlos, su voz temblorosa llenando el silencio. Ana tragó saliva y por un momento, las palabras le fallaron. Este era el hombre que solía ser fuerte, protector, y ahora él parecía más vulnerable que nunca. Carlos. Encontré algo en el ático, respondió ella, su voz apenas un susurro. La mirada de él se tornó intensa, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Su voz se entrecortó mientras continuaba: hay un diario y otras cosas. Creo que podrías recordar algo. El rostro de Carlos se oscureció al pronunciar la palabra recordar. Ana pudo ver cómo el pasado lo envolvía como un manto pesado. El silencio entre ellos se hizo eco, retumbando en las paredes. ¿Qué hay en ese diario?, preguntó él con un tono de voz que era a la vez una advertencia y una súplica. Hay secretos, Carlos. Cosas sobre tu vida, nuestra vida antes del accidente. No sé si deberíamos seguir. Pero antes de que pudiera terminar, él se acercó, sus ojos centelleando con determinación.
Dámelo, demandó. Ana extendió el diario temblando y cuando él lo tocó sintió una corriente eléctrica, como si un hilo entrelazado los uniera, uniendo sus destinos en un punto crucial. Sin embargo, la energía que emana del objeto inquieto parecía advertirle. Un viento frío atravesó la habitación, haciéndola temblar. Carlos comenzó a pasar las páginas con manos ansiosas. Las palabras parecían cobrar vida en el aire, susurros flotaban entre ellos. Ana, esto no es solo un diario. Es un mapa de todo lo que perdí, decía Carlos, cada palabra con un peso que lo hacía parecer más real. Lo que había antes nunca debía haberlo olvidado. Mientras él leía, una sombra se coló por la puerta de la habitación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una inquietante sensación se apoderó de ella. Carlos, creo que no estamos solos, murmuró, el temor apretando su pecho. Él levantó la vista. La transición en su rostro era evidente, su expresión se tornó sombría, el hombre que había amado comenzaba a transformarse, como si algo antiguo y olvidado despertara en su interior. Ana sintió como el ecos de los objetos en el cofre resonaban en su mente como una campana de alarma. Debemos irnos de aquí. No sé qué está pasando, pero hay algo maligno en esta casa, dijo Carlos, mientras la luz titilaba vagamente, haciendo las sombras danzar. En ese momento un gran golpe resonó en el piso superior, el sonido de algo pesado cayendo, como si el mismo pasado quisiera sacar a la luz lo que deberían haber dejado enterrado. Carlos, ¿qué hacemos? La voz de Ana temblaba mientras buscaba desesperadamente en los ojos de su esposo una respuesta. La tensión creció entre ellos, y el aire se volvió irrespirable. Justo en ese segundo, un grito desgarrador cortó la noche. Ana se dio cuenta de que lo que habían descubierto en el ático no era solo un recuerdo, sino un portal a un abismo terrible, y allí, en el umbral de una verdad aterradora, se hizo evidente. Lo que empezaba como un descubrimiento casual se había convertido en la llave para abrir la puerta de sus peores miedos. ¿Podrían soportar la revelación que se avecinaba? La oscuridad acechaba y la decisión de enfrentarlo estaba cada vez más cerca. El grito fue desgarrador, una mezcla de dolor y desesperación que reverberó en las paredes de la antigua casa. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, dispuesta a devorar sus secretos y a ellos junto con ellos. Carlos, empapado de una mezcla de terror y determinación, se aferra al diario con fuerza, como si su vida misma dependiera de sus páginas. ¿Quién está ahí? Preguntó con un hilo de voz, pero no hubo respuesta. Solo el eco del miedo llenaba el aire. Ana se acercó a él, tratando de encontrar consuelo en ese hombre que una vez fue su roca. Pero el rostro de Carlos se oscureció aún más, atrapado en un laberinto de recuerdos que pronto se convertirían en pesadillas. ¿Esto el diario? ¿Hay algo más? Algo que se me escapa, dijo él, cuya voz traicionaba su creciente frustración. No puedo recordar. Debo recordar. Con cada palabra Ana podía notar que la sombra que se había deslizado por la puerta había comenzado a materializarse, tomando forma como si alimentara su angustia. Carlos, basta. No necesitamos saber más. No en este lugar, suplicó ella, su voz temblando, llena de miedo. Pero la violencia en los ecos de la casa parecía obligarlos a permanecer allí, atrapados en un instante que se tornaba eterno. Un nuevo ruido resonó, esta vez de una puerta que se abría lentamente en el piso superior, y un frío más intenso recorrió la habitación. Una figura oscura apareció parcialmente iluminada por el rayo que atravesaba de nuevo las nubes. Era etérea, como un reflejo de un pasado que había pasado de largo. Un susurro como un murmullo helado llegó hasta ellos, recuerdos y recuerdos olvidados. «¡Sal de aquí!». Carlos gritó y su voz se dejó llevar por la rabia y el miedo. La sombra pareció dudar, lanzando una mirada indiferente en su dirección antes de fusionarse en un nuevo grito, esta vez más intenso como un lamento de almas perdidas. Ana sintió que su mundo se colapsaba. «Carlos, debemos escapar ahora». Tomó su mano, pero él parecía estar en trance, absorbido por un viejo dolor que lo hambriento lo llamaba. Él no era el mismo. Todo se conecta, Ana. La casa, el diario, yo no puedo huir de esto, murmuró, su voz temblando pero firme. Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. La lucha dentro de él la desgarraba, y a pesar de su inseguridad, sabía que debía actuar. Vale, yo te ayudo. Pero primero, tenemos que salir de aquí, insistió, arrastrándolo hacia la puerta.
Sin embargo, la sombra se apresuró, interponiéndose entre ellos, su forma tomando la de alguien que conocían. Su madre, su abuela, figuras del pasado que habían dejado huellas imborrables. Cada rostro era un eco de un recuerdo mientras el ambiente se volvía más opresivo. «Deja de irte, Carlos. Nunca debiste olvidar», resonó una voz familiar en la penumbra. Ana sintió que el aire se torcía, ahogando su corazón. Carlos, sumido en el caos de su mente, se giró y la luz de su rostro reveló un horror palpable. No puede ser. Su propio pasado lo atormentaba, y Ana sintió que el pánico se adueñaba de ella. Con un golpe de adrenalina, Ana avanzó con determinación. «Carlos, ven aquí, ahora». Lo tomó del brazo, pero era como si estuviera peleando contra una tormenta. La sombra se alzó, elevándose como si reclamara a su amor. En un instante de claridad, Carlos miró a Ana, sus ojos llenos de confusión y lucha. «Ana, si no enfrentamos esto, estaré perdido para siempre». El tiempo se detuvo. La decisión echa polvo entre sus corazones mientras una verdad pesada se la dejaba caer. ¿Podrían enfrentarse al horror de su pasado y salir de aquel abismo? Entonces un fuerte grito resonó en la habitación, y la forma oscura se abalanzó hacia ellos. La luz parpadeó nuevamente y el espacio pareció distorsionarse. Con todo lo que tenían, Carlos y Ana dieron un paso hacia lo desconocido, desafiando el peligro que acechaba en la oscuridad. «Detente», aulló Ana, mientras la sombra avanzaba. «No lo quiero perder otra vez». Un trueno estalló en el cielo, y el mundo se hizo cenizas a su alrededor, dejando solo la pregunta en el aire: ¿serían capaces de desentrañar los secretos que los mantenían prisioneros? Ana sintió como su corazón latía con fuerza mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. En un instante el tiempo pareció ralentizarse, cada segundo pesaba como una piedra. La angustia que la había acompañado desde que entraron a esa casa antigua se intensificó, dejando un rastro de helado terror en sus venas. «Carlos, no te vayas», gritó aferrándose a su mano con todas sus fuerzas. La sombra comenzó a entrelazarse con su cuerpo, como si quisiera llevarlo a un lugar del que no podría regresar. Las formas familiares en la penumbra se distorsionaron, convirtiendo sonrisas en muecas de dolor. Ana sintió como aquel frío gélido llenaba los pulmones, haciéndola sentir como si la vida se le escapara. «Recuerdos olvidados, ven con nosotros», resonaba la voz. Era melodiosa y aterradora, como una canción que había sido compuesta en un lamento. Carlos tembló, sus ojos desorbitados reflejaban no solo horror, sino una extraña mezcla de anhelo y desesperación por recordar lo que había sido. «No podemos, Carlos, no podemos quedarnos aquí», insistió ella, mientras el miedo la envolvía como un manto pesado. Pero él parecía conflictuado, luchando contra el deseo de sucumbir a esa llamada oscura. La bruma de recuerdos pareció rodearlo, cada imagen alimentando su confusión. De pronto un fogonazo de luz iluminó la habitación, y Ana vio en su mirada un destello de valentía. «Ana», su voz sonó firme ahora, un grito que rompió la neblina del caos. «Ayúdame. Si no enfrentamos esto, nunca escaparemos. Ayúdame a recordar». Con esos comandos, una nueva determinación brotó en ella. «De acuerdo, Carlos. Lo haremos juntos». Mientras su mano se aferraba a la de él, el ambiente se tensó aún más. La sombra retrocedió momentáneamente, como si hubiera sido herida por la luz que emanaba de su unión. Ana cerró los ojos y tomó una profunda respiración, buscando en su interior el coraje que sabía que tenía. «Piensa, recuerda lo que viviste aquí. Lo que perdimos». Carlos luchaba contra las sombras en su mente, las voces borrosas se entrelazaban en una cacofonía creciente. De repente la habitación comenzó a distorsionarse, y Ana sintió que eran arrastrados hacia una especie de túnel, donde ecos de risas y llantos se entrelazaban. A medida que avanzaban, inauguraron una especie de visión, instantáneas de momentos felices, rostros familiares, trozos de una vida que también había sido suya. «Allí. Ahora», gritó él, mientras la imagen de una niña con una risa brillante aparecía. Era su hermana, desaparecida hace años, pero la sombra detrás de ella la distorsionaba. «No, no es un engaño», gritó sacudiendo la cabeza con fuerza. La voz resonó nuevamente arremetiendo contra sus mentes: «Todo está conectado. Su lucha es nuestra, su dolor es el nuestro». Ana sentía que la sombra ascendía,
envolviendo a Carlos, intentando desgarrarlo de nuevo. No, Carlos, por favor, agárrate de mí, rogó Ana, sintiendo que la historia familiar se entrelazaba con lo desconocido. Justo cuando parecía que todo iba a perderse, la figura de la niña iluminó su camino, extendiendo una mano hacia Carlos. ¿Recuerdas? Tienes que recordar. El aura de luz brillaba intensamente, y el cristal del diario en su mano palpitaba en respuesta. Carlos alzó su mirada y sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban decisión. Debemos desentrañar todo esto, Ana dijo, su voz resonando, profunda y clara sobre el eco palpitante de los recuerdos. Antes de que pudiera terminar la oración, el aire estalló en una ráfaga de viento. La figura de la sombra se lanzó hacia ellos con una ira cegadora. Ana y Carlos se miraron, sintiendo la realidad del desafío inminente. Juntos murmuraron al unísono, un pacto silencioso de amor y supervivencia, pero en el momento de la última conexión, una revelación obscura emergió de las sombras, un grito trémulo. No olviden las consecuencias de desenterrar lo enterrado. La habitación se oscureció por completo, y todo se convirtió en caos. Carlos y Ana fueron lanzados hacia un limbo donde sus esperanzas y temores estaban a punto de chocar. Cuando la caída culminó en un silencio absoluto, una última frase resonó en el fondo de sus mentes: la verdad no solo libera, a veces también consume. Y en aquel instante incierto, se preguntaron qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por descubrir la verdad. El silencio se sentía pesado, casi como una masa tangible que los oprimía. Ana abrió los ojos, aterrorizada ante la oscuridad que los rodeaba. Se hallaban en un espacio incierto, una especie de habitación vacía, desprovista de cualquier forma de luz, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. Solo el eco de su respiración se producía, y el latido de su corazón parecía sonar cada vez más fuerte. ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, su voz temblando como si el miedo también lo hubieran atrapado. No lo sé, respondió Ana, sintiendo como el terror volvían a apoderarse de ella. Pero tenemos que salir de aquí. De repente un suave resplandor comenzó a asomarse, iluminando las paredes con sombras inquietantes. La luz provenía de un espejo que había aparecido de la nada, con un marco antiguo y desgastado. Ana se dio cuenta de que reflejaba no solo sus rostros, sino también una visión distorsionada de su pasado. «Mira», exclamó Carlos, apuntando hacia el espejo. Las imágenes comenzaron a fluir, escenas de su infancia, risas y juegos, entrelazadas con momentos oscuros de dolor y pérdida. Poco a poco cada recuerdo parecía tomar vida, surgiendo como una ola que los arrastraba hacia un lugar que ya habían olvidado. «Estos son nuestros recuerdos», murmuró Ana. «Pero se sienten diferentes. Un frío extraño se apodera de ellos». Carlos se acercó al espejo, su reflejo mostrando una expresión de confusión y miedo. «No solo son nuestros recuerdos, Ana, hay algo más. Son modificados, manipulados». En ese instante el espejo comenzó a vibrar, y de repente una figura emergió del fondo. Era la sombra que los había atormentado. La figura parecía disfrutar del caos que se desataba a su alrededor. «Esto es un regalo», susurró la sombra, su voz como un susurro cálido que helaba la sangre. «Los recuerdos son un tesoro, y ustedes están a punto de perderlo todo». Ana sintió como un nudo se le formaba en la garganta. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, buscando una respuesta en aquellos ojos vacíos y seductores. «Quiero que elijan. Una verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. Pueden quedarse aquí en su dulce ignorancia, o atreverse a descubrir lo que realmente sucedió y enfrentarse a las consecuencias, que a menudo son más desgarradoras que el recuerdo mismo». Carlos apretó el puño, miró a Ana y luego hacia el espejo. «No podemos quedarnos aquí. No podemos permitir que nos consuma, que vuelva a atraparnos en un ciclo de dolor». Ana respiró hondo. «Tienes razón. Debemos recordar, aunque duela». La sombra rió suavemente, una risa inquietante y profunda. «Entonces sean cautelosos. La verdad despliega sus alas en este lugar, pero no creas que es amable. A veces los ecos del pasado pueden hacer eco dentro de ti y transformarte para siempre». Con un chasquido de dedos el espejo giró, y las piezas de su pasado empezaron a desmoronarse, como arena que se escapa entre los dedos. Imágenes se desbordaban con cada segundo, atrapando sus mentes en una vorágine de contextos perdidos y secretos olvidados. Mientras la sombra se reía, Ana y Carlos sintieron como el suelo empezaba a temblar.
Decidieron avanzar hacia el espejo, no sabiendo realmente qué existía detrás de esa superficie. Pero el deseo de la verdad era más fuerte que su miedo. Sin embargo, antes de cruzar el umbral del espejo, una última ola de oscuridad se abalanzó sobre ellos. Un grito sordo hizo eco en su mente y Ana sintió no solo el terror del presente, sino también el peso de todo lo que nunca fueron, decisiones que habían cambiado sus vidas, consecuencias de olvidos intencionados, la pérdida constante que los había marcado. No podemos rendirnos, Carlos, le dijo con urgencia. Debemos estar listos para lo que venga, sea lo que sea. Y justo cuando estaban a punto de cruzar, la escena se congeló, el eco de sus decisiones flotando en el aire. ¿Qué pasará si lo que encontremos no es lo que esperamos?, pensaron al unísono, enfrentándose al abismo de su futuro incierto. La oscuridad se apoderó de sus sentidos mientras se asomaban al espejo, un frío indescontable se extendía por su piel. Los recuerdos empezaron a girar violentamente, cada fragmento una tormenta de emociones y visiones cruentas. Ana sintió que sus pies apenas tocaban el suelo, y por un instante le pareció que su cuerpo se desvanecía. ¿Qué está pasando?, Carlos gritó forcejeando contra la presión de aquellos momentos atrapados que intentaban consumirlos. La sombra, aún riendo, se acercó más desenfrenada, como un depredador que juega con su presa. Ustedes han elegido. Ahora enfrentemos la verdad. La voz resonó como un trueno en medio de un cielo despejado, y de pronto, los recuerdos se fragmentaron en estallidos de luz. Ana fue arrastrada a una escena de su infancia, en un campo verde, lleno de risas. Podía ver a su madre, peinando su cabello con ternura. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la visión se tornó borrosa, reemplazada por el llanto en una sala fría, un sonido desgarrador que la hizo temblar. Esa era la pérdida que siempre había tratado de enterrar, su madre, ya sin vida. Carlos, en cambio, se vio a sí mismo como un niño, jugando en la calle mientras un auto se detenía abruptamente. Vio a su padre gritar, la ira y la decepción marcando su rostro mientras se alejaba, y Carlos sintió el peso de ese abandono cruzándole el pecho. No, exclamó. No quiero recordar esto. Es demasiado doloroso. La sombra se retorció como una serpiente. ¿Y crees que ignorar el dolor lo hará desaparecer? Ustedes están en un lugar donde el dolor vive, donde las verdades olvidadas caminan libremente. Solo desafiando sus sombras podrán salir, pero ¿a qué costo? Ana y Carlos se aferraron el uno al otro. La angustia se apoderaba de ellos, un deseo ardiente de entender lo que habían querido olvidar. Con determinación comenzaron a avanzar, empujando al espejo de vuelta hacia la realidad. Déjanos salir, ya no tenemos miedo, murmuró Ana, que sintió como si su voz reflejara una luz, solo que la sombra no iba a dejarlo tan fácil. ¿Miedo? No lo tengo, será mejor que sientan un poco más antes de que se vayan, dijo la entidad, una burla sutil en su voz. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse de nuevo, pero esta vez, las figuras que pasaban por ellas eran más sombrías, rostros de personas que alguna vez conocieron y que ahora enfrentaban su rencor. Ten cuidado, Ana. Carlos gritó mientras un rostro familiar pero distante se asomaba en el espejo. Era su hermana, de quien había estado distanciado desde hacía años por un secreto aterrador que aún lo atormentaba. La angustia lo envolvió y con un grito ahogado, se dio la vuelta, buscando la salida. No podemos separarnos, dijo Ana, agarrando su mano con fuerza. Juntos se empujaron hacia el corazón del espejo, donde el remolino de imágenes clamaba por devorarlos. Al atravesar el umbral, el caos se detuvo. La luz se diluyó, y nada más resonó en la habitación. Todo había quedado en un seco silencio, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa, pero, al abrir los ojos, no estaban donde pensaban estar. Ahora se encontraban en una casa, y no una casa cualquiera. Era el hogar donde crecieron, lleno de risas y multiplicadas por el eco de las peleas familiares. Cada rincón, cada objeto parecía cobrar vida, revelando secretos escondidos tras las paredes. Ambos intercambiaron miradas de preocupación. ¿Qué ha pasado? ¿Todo esto es parte del juego de la sombra?, preguntó Carlos, refugiándose en la mirada de Ana. Antes de que pudiera recibir respuesta, una ventana se rompió de un golpe y un grito familiar resonó en el aire. Mariela, su hermana, estaba de pie en el umbral, su expresión era de rabia y miedo. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Ahora es muy tarde, gritó. Ana sintió que el mundo se caía a su alrededor,
el pasado estaba volviendo para reclamarlos, y el horror estaba recién comenzando. ¿Realmente podrían enfrentarse a la verdad que llevaban tanto tiempo escondiendo? Se miraron, el temor reflejado en sus ojos, sabiendo que la elección que habían hecho en el espejo apenas comenzaba a tener consecuencias. Consecuencias que alterarían sus vidas para siempre. El ruido del cristal al romperse resonó como un trueno en el pequeño hogar de la infancia, llenando el aire de fragmentos de recuerdos que se sentían ajenos. Carlos sintió que su corazón se aceleraba mientras Mariela avanzaba hacia ellos, la furia y la tristeza en su rostro eran un reflejo directo de las emociones que Carlos había ocultado durante años. Mariela comenzó intentando traspasar la barrera del dolor que los separaba, pero las palabras se desvanecieron, atrapadas en su garganta. «No me llames así. No tengo nada que ver contigo». Brillaba una chispa de rencor en los ojos de su hermana, una chispa que había estado latente durante tanto tiempo. Las paredes de la casa parecieron cerrarse a su alrededor, presionándolos mientras las sombras danzaban en los rincones, como si la casa misma estuviera agazapada, esperando. Ana dio un paso adelante, tratando de calmar la tormenta que amenazaba con devorarlos. «Mariela, por favor, escúchame. Lo que sucedió, fue un error de todos. No lo queríamos, yo menos que nadie, un error». Mariela echó la cabeza hacia atrás, riéndose con amargura. ¿Y eso lo hace menos doloroso? Eras mi hermana, Ana. Ambos me dejaron sola en el momento más difícil de mi vida. Cada palabra de su hermana era un latigazo en el alma de Carlos. Recordaba la noche fatídica en que todo cambió, la noche que había dejado cicatrices invisibles que aún lo torturaban. ¿Era hora de afrontar la verdad? Podrían los tres encontrar el camino hacia la redención, pero antes de que pudiera articular una respuesta, un escalofrío recorrió la habitación. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa misma estuviera sintiendo su emoción. La sombra de la que habían escapado asomó su presencia, burbujeando en los bordes de su visión. ¿Qué sucede, niños? ¿No les gusta recordar? La voz siniestra reverberó a través de las paredes, absorbiendo la calidez del entorno y dejando un frío helado. No. No te acerques. Ana gritó apretando la mano de Carlos con fuerza. Mariela dio un paso atrás, confundida entre el amor fraternal y el rencor que sentía. «¿Qué es lo que realmente queremos hacer?», murmuró, su voz apenas un hilo. «¿Redimirnos o sepultar el pasado?». La sombra se abalanzó hacia ellos, alzando una especie de manto oscuro que parecía dilatarse como un monstruo voraz. «Ustedes tienen mucho que aprender, y debo admitir que tengo el escenario perfecto. Miren a su alrededor. Cada objeto aquí tiene una historia, un secreto, y hoy será el día en que todos se rebelen». Ana, con la mirada fija en la sombra, sintió que su determinación florecía. «No dejaremos que nos controles. No más». La voz de la sombra se volvió casi carcajeante. «Oh. Esto va a ser mucho más divertido de lo que pensaba. Así que si realmente desean confrontar su verdad, solo deben elegir una cosa. ¿Quieren revivir sus peores recuerdos o enfrentarse a los secretos que han mantenido entre ustedes?». Carlos intercambió una mirada intensa con Ana y luego con Mariela. Era un momento decisivo, una encrucijada entre lo que llevaban dentro y lo que estaban dispuestos a arriesgar. «Revive lo que sea necesario, pero que sirva para sanar», dijo Mariela, su voz calando en la decisión. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Y si descubrir el secreto más oscuro los separaba para siempre? «Entonces adelante», dijo la sombra presentando una mano espectral. «La verdad les espera, y no serán los mismos después de esto». Mientras la oscuridad comenzaba a absorberlos, una sensación de vértigo se apoderó de ellos. Eran las puertas de sus pasados que estallaban para abrirse de par en par, pero detrás de cada recuerdo había una revelación aterradora. Un grito resonó, no de ellos, sino de una figura familiar que pensaron jamás verían de nuevo. La habitación comenzó a disolverse y Ana se dio cuenta de que tal vez, en este viaje de reencuentro, no todos regresarían. Lo que vean al otro lado podría ser la luz o la oscuridad, pero una cosa era segura, nada sería igual. Estarían listos para los horrores que vendrían, sabiendo que la sombra acechaba al acecho de sus miedos más profundos. Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, arrastrado por la sombra que parecía tener vida propia. La oscura mano de la entidad los envolvió, y los colores del presente se desvanecieron,
convirtiéndose en recuerdos añejos que salían del fondo de su mente. De repente, se encontraron en una habitación familiar. El olor a polvo y a madera envejecida llenaba el aire. Era su antigua casa, la que habían abandonado tras la tragedia, y allí estaban, como si el tiempo no hubiera pasado. En el rincón, una mecedora se movía lentamente y el crepitar de la madera resonaba como un eco terrible. ¿Qué es esto? Ana murmuró, su voz temblorosa. ¿Por qué estamos aquí? Estamos volviendo, respondió Mariela, sus ojos fijos en un rincón oscuro donde las sombras parecían congregarse. A donde todo empezó, la imagen de su madre apareció de repente, sentada en la mecedora. Su rostro estaba pálido y cansado, como si la tristeza la hubiera consumido por dentro. Los tres la miraron con el corazón apretado, sintiendo un nudo en la garganta. Ana recordó cómo su madre solía contarles historias, pero esas historias habían cambiado para dar paso a un silencio ominoso. Yo solo quería protegerlos, dijo su madre de pronto con voz quebrada. No quería que supieran lo que estaba sucediendo. ¿Qué había?, preguntó Carlos, su voz firme al tiempo que el miedo lo dominaba. ¿Qué ocultaste, mamá? La sombra se movió, tomando la forma de un espectro que deslizó su mano por la mejilla de la madre. Cada secreto tiene un precio que jamás estarán dispuestos a pagar, susurró la voz siniestra. ¡Basta! Mariela gritó, alzando la mano hacia la sombra en un gesto desesperado. No dejaremos que nos manipules. El ambiente se llenó de tensión, y la figura de su madre comenzó a desintegrarse en un torbellino de polvo. Ana sintió la pérdida como un golpe en el pecho. Mamá, no te vayas. De repente la atmósfera cambió. Un remolino de oscuridad giró alrededor de ellos y, como si el tiempo estuviera suspendido, la habitación se convirtió en una serie de imágenes fugaces. Allí estaban las risas de su infancia, los cumpleaños y los juegos, pero también aparecieron los gritos, las peleas y finalmente el instante desgarrador en que todo se rompió. Carlos cerró los ojos, pero no pudo escapar de la cacofonía de recuerdos. La noche de la tragedia. El accidente. La mirada de Mariela, llena de odio y resentimiento, y su propia impotencia. Era un ciclo interminable de dolor, una pesadilla de la que no podía despertar. No podemos seguir así, dijo Ana de repente, el dolor en su voz resonando con determinación. Si hay un secreto que nunca hemos enfrentado, lo haremos juntos. La sombra rió, resonando con un eco oscuro. ¿Juntos? ¿Ustedes creen que la unión hará que esto sea más fácil? Bienvenidos al festival de sus propios horrores. La verdad es que para sanar, primero hay que perderse en el abismo. De pronto, la mecedora se detuvo, y una luz tenue comenzó a brillar desde el centro de la habitación. Era un objeto familiar, el antiguo diario de su madre, cubierto de polvo. La sombra se retiró, una especie de temor atravesando su forma. Los secretos se esconden en las páginas de ese libro. Pero, ¿serán lo suficientemente valientes como para abrirlo? Carlos miró a Ana y Mariela, sintiendo una ola de valentía correr por sus venas. Debemos hacerlo. Es nuestro pasado, y tenemos que enfrentarlo. Pero justo cuando se acercaron al diario, una risa helada surgió del fondo, y la sombra se estaba reagrupando para atacar. ¿Penetrar los secretos del pasado? ¿Sabían que a veces la verdad puede ser más oscura que las más terribles de las mentiras? Resonó la figura, sus ojos brillando con una luz ominosa. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Era su momento, su oportunidad para cambiar el rumbo de su historia. ¿Tendrían el valor para desenterrar aquellos secretos? ¿Qué horror les aguardaba en las páginas del diario? La respuesta llegaría pronto. Los lazos familiares estaban a punto de ser puestos a prueba de una manera que jamás imaginaron. Era la decisión de abrir las puertas de su historia, e incluso la sombra temía lo que allí podrían encontrar. El ambiente se tornó pesado, y el aire vibraba con una energía inquietante. Carlos, Ana y Mariela se miraron unos a otros, la preocupación reflejada en sus rostros, atravesada por un hilo de determinación. La sombra, ahora más tangible que nunca, emanaba un aura de peligro que les hacía cuestionar si estaban listos para lo que vendría al abrir el diario. Aquello que está dentro de este libro no es solo nuestro pasado, murmuró Mariela, su voz un susurro tembloroso. Es el eco de nuestra historia, de nuestra familia. Las palabras de su hermana parecían resonar en las paredes, como si la casa misma estuviera recordando. Mientras avanzaban hacia el diario, el silencio de la habitación se volvió ensordecedor.
La mecedora, vacía, aún crujía en el rincón, como si albergara sus propios secretos. Debemos hacerlo ahora, dijo Carlos apretando los puños. No vamos a dejar que este monstruo nos dicte nuestro futuro. La sombra pareció encogerse momentáneamente como si sintiera el poder de su unión. Pobres ilusos, estalló con una risa distorsionada. Nunca podrían imaginar lo que descubrirán, lo que significará para ustedes. Ana extendió sus manos hacia el diario. Sus dedos temblaban mientras tocaban la cubierta, que parecía arder bajo su piel. Con una respiración profunda, comenzó a abrirlo. Un crujido resonó a través de la sala, y cada página que se pasaba era un golpe a su corazón. Las palabras danzaban ante sus ojos, cuentos de una vida entristecida, de decisiones tomadas en momentos de desesperación. Un paso atrás, imágenes comenzaron a fluir. Y tú pensabas que podías dejar el pasado atrás. La sombra reveló su verdadera forma, un torbellino de penas, culpas y secretos ocultos. Lo que estás a punto de descubrir no solo te afectará a ti, sino a todos los que te rodean. Las palabras escritas en el diario cobraron vida. Historias de amor y traición estallaban como fuegos artificiales. Sus abuelos enfrentando desafíos inimaginables, la madre de Carlos atrapada entre los sueños y la realidad. En cada página un rastro de dolor, un eco de sufrimiento. «¡Detente!», Mariela gritó, la desesperación reflejada en su rostro. Pero ya era muy tarde. Las imágenes habían comenzado a distorsionarse, llenándose de gritos y sombras, los rostros familiares transformándose en máscaras de horror. Ana dio un paso atrás, sintiendo que el abismo la miraba. Si había un vehículo involucrado, murmuró, recolectando fragmentos de memorias. Ese accidentado fue mi culpa. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? La sombra parecía alimentarse de su confusión, creciendo en tamaño y furia. Esa es la pregunta. Pero la verdad viene a un alto costo. Tu madre lo sabía. Ocultó todo para protegerte, pero tú misma lo estás desenterrando. El diario brilló intensamente, liberando un haz de luz que comenzó a atrapar a la sombra. Ana sintió un rayo de esperanza, pero también una ola de terror al darse cuenta de que cada revelación venía con promesas de dolor. No podemos rendirnos, dijo Carlos acercándose. Esto es más grande que nosotros y nuestras inseguridades. Debemos confrontarlo. Mientras la sombra se retorcía y chillaba, el brillo del diario atravesó la oscuridad, sosteniendo la habitación en un delicado equilibrio entre la luz y la sombra. El tiempo se detuvo y un segundo pareció una eternidad cuando, en el instante crucial, comprendieron que el secreto no solo se escondía en el libro, sino también en el lugar que ocupaban en su familia. Lo haré, dijo Ana. Lo enfrentaré. Juntos, lo haremos. Pero justo cuando iba a seguir su impulso, un grito desgarrador resonó, rompiendo la sala. La sombra parecía cobrar vida propia, arremetiendo como una tormenta. No podrán escapar de su destino. En ese instante un desasosiego acechaba. La fachada del hogar, una vez segura, se fragmentaba. El diario, consciente de la batalla en su interior, comenzó a cerrar sus páginas de golpe. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, preguntó la sombra con un tono burlón, y fue entonces que Ana entendió. Que abrir el diario podría provocar algo más que el descubrimiento de secretos, podría destruir la frágil línea que unía sus realidades. Mientras la sombra se preparaba para atacar con furia renovada, se produjo un resplandor intenso, y antes de que pudieran reaccionar, el viejo reloj de la pared comenzó a sonar. Algo estalló en su interior, un eco de voces. Las miradas se encontraron y la luz se hizo más brillante, prometiendo respuestas, o quizás preguntas aún más dolorosas. ¿Qué es lo que verdaderamente pasará?, pensó Carlos, sintiendo que el ocaso se acercaba. Y entonces, en un parpadeo, el diario se cerró con un golpe seco, atrapando los secretos a su interior. La sombra, fuera de control, rugió con una rabia antinatural, y justo cuando la oscuridad estaba a punto de devorarles, Ana lanzó una pregunta aterradora. ¿Y si la verdad no es lo que creemos que es? ¿Y si es aún peor? Una sombra se agitó en la esquina de su visión, y mientras intentaban comprender lo que les esperaba, se dieron cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Estarían dispuestos a enfrentar no solo lo que era, sino también lo que había sido, y lo que aún podría llegar a ser. El reloj sonó de nuevo, y el eco reverberó en sus corazones, marcando un nuevo comienzo y un nuevo terror.
La luz del día entró por la ventana, bañando la habitación en un cálido resplandor. Ana, Carlos y Mariela despertaron como si hubieran emergido de un oscuro sueño y miraron a su alrededor, aturdidos. Aunque la sombra amenazante había desaparecido, su presencia aún se sentía en el aire. El diario yacía abierto en el suelo, sus páginas agitando suavemente como si respirara. No sabían cuánto tiempo había pasado, pero una sensación de calma sometía la angustia que los había mantenido en vilo. «Estamos», comenzó Mariela, su voz tan suave que parecía rozar el silencio. «Sí, creo que estamos a salvo», respondió Carlos, aunque la incertidumbre brillaba en sus ojos. «Pero tenemos que hablar sobre lo que descubrimos». Ana recogió el diario, temblando mientras acariciaba su cubierta. Sabía que las revelaciones que contenía eran solo el comienzo. No se trata solo de lo que sucedió, sino de los secretos que nos han mantenido atados. Necesitamos enfrentarlos juntos. Cada uno tiene su propia verdad que descubrir, dijo mirando a sus hermanos. Entonces, hagámoslo. No podemos seguir huyendo de nuestro pasado, ofreció Carlos, su voz tomando un tono decidido. No importa lo doloroso que sea. Estamos aquí y tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Mariela asintió, su rostro decidido. Es hora de desmantelar estos muros que construimos entre nosotros. No sé cómo, pero necesitamos encontrar una forma de sanar. Mientras hablaban, los tres hermanos sintieron que una nueva energía comenzaba a surgir entre ellos, como un hilo de esperanza que los unía. Estaban listos para desenterrar la verdad y enfrentarse a los recuerdos que habían intentado enterrar. Las paredes no podían guardar más secretos. Era el momento de enfrentar no solo lo que había estado oculto, sino también lo que había quedado en la superficie, en sus corazones heridos. Con determinación renovada, se sentaron en la sala donde habían pasado tanto tiempo durante su infancia. Ana abrió el diario una vez más, esta vez sin miedo. Las palabras comenzaron a fluir y mientras leían, empezaron a recordar. Momentos felices de su infancia, risas compartidas, pero también el dolor que había acompañado a su familia. La verdad de lo que había sucedido la noche del accidente comenzó a tejerse como un manto que los abrigaba. A medida que conversaban, el peso de los secretos comenzó a deslizarse. Compartieron sus miedos, sus culpas, sus lamentos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero cada lágrima era un paso liberador hacia adelante. Se abrazaron dejando que el dolor fluyera, sucumbiendo a la necesidad de sanar y recordar que siempre habían sido una familia, a pesar de la brecha que los había separado. La luz del sol se filtraba por las ventanas y llenaba el espacio con calidez. Pronto el diálogo se tornó en risas suaves mientras comenzaban a recordar tiempos más sencillos, reviviendo cada pieza del rompecabezas que había sido su vida. El miedo fue reemplazado por amor, y la sombra que una vez dictó sus vidas comenzó a desvanecerse. Esa tarde, Ana, Carlos y Mariela decidieron que el pasado no los definiría, que sus decisiones seguirían construyendo un futuro y que estarían juntos, recordando y sanando a cada paso. Salieron de la casa, sintiendo el aire fresco y limpio. Era como si los meses de tormento se hubieran disuelto y ahora pudieran ver el mundo con nuevos ojos. «¿Vamos a construir una nueva historia, no?», preguntó Ana, mirando a sus hermanos. «Sí, y esta vez será nuestra», respondió Carlos, con una sonrisa genuina por primera vez en muchos años. «Estamos juntos en esto». Mariela asintió, sintiéndose más fuerte que nunca. Juntos se aventuraron fuera de la casa familiar, listos para enfrentar el futuro, sus corazones con la promesa de un nuevo comienzo, y así, mientras caminaban hacia el horizonte iluminado por el atardecer, sabían que cada paso era un guiño al pasado, una celebración del dolor transformado en fuerza. La historia de su familia no había terminado, apenas comenzaba. Este es el momento de compartir esta conclusión con tus amigos. Necesitas suscribirte ahora y no perderte las increíbles historias que vienen. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo te impactó este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más y únete a la familia de suscriptores.